Buenos días a todos. Hoy nos da cita el segundo on-grid de Ventus, que lo que busca es hablar de la realidad energética y de las renovables de América Latina y del mundo. El día de hoy vamos a hablar de un tema de común interés, que es la evolución de los mercados energéticos en América Latina y cómo integrar las renovables de forma sostenible, confiable y justa. Tenemos sí modelos de diversos países como Chile con un mercado liberalizado, Brasil con la planificación y subastas competitivas, hablábamos tras bambalinas de Perú, Colombia, que está en un contexto con un mercado mayorista que crece, Uruguay con una matriz eléctrica altamente renovable, pero con crecimientos disímiles. Y para eso hoy reunimos tres voces autorizadas y referentes, creo, del sector en América Latina. Nos acompaña Alexandra Hernández desde Colombia, perdón. Ella es la directora ejecutiva de SER Colombia, y Alexandra hace más de 20 años que está en el sector energético. Seguramente pueda dar una visión sobre Ecuador, pero hoy nos vamos a centrar sí en Colombia y en las oportunidades que tiene Colombia de aquí en más, que es un país donde vive un contexto particular. También está Juan Carlos Belsa, que forma parte de la coordinación coordinador internacional de la CIER, la Comisión de Integración Energética Regional, desde hace más de 26 años. Y se nos une también el académico ingeniero Óscar Ferreño, que es director de Relaciones Institucionales y Regulación de Ventus. Y además sirvió durante más de 35-37 años en UTE, la utility uruguaya, ¿no? Y bueno, como le decía, hoy el tema es la evolución de los mercados eléctricos latinoamericanos y los desafíos que hay por delante. Me gustaría abrir el juego, tal vez a través tuyo, Alexandra, para que me des un tirón de orejas primero por lo de Ecuador y que hagas una breve introducción sobre este tema y después agreguen los demás. Gracias, Luis, y pues un saludo y agradecimiento pues a todo el equipo de Ventus por esta invitación, y pues a mis compañeros Juan Carlos y Óscar por esta conversación que seguro será muy entretenida. Bueno, Colombia tiene una situación muy interesante desde dos perspectivas. Por un lado, desde los desafíos, pero también desde las oportunidades para garantizar su soberanía energética, pero por el otro lado también desde las oportunidades del tema que nos reúne, que es la integración entre los países por su ubicación geográfica, porque ya exporta, tiene procesos, proyectos también de integrarse con Centroamérica a través de Panamá, pero también pues está todo el tema de oportunidades a futuro de lo que significa la reactivación de Venezuela y su cercanía, por supuesto. Entonces, Colombia, ¿en qué está en este momento, Luis? Una situación bien particular, un consumo de energía que crece 2 veces más rápido de lo que lo hace la oferta, y ha venido creciendo la demanda de energía sostenidamente y a pasos agigantados, y nos ha llevado pues por el otro lado a que pues un país que los proyectos no pueden entrar en operación al ritmo que una economía lo necesita. Nosotros, renovables, el gas, digamos, todo tipo de proyectos de infraestructura se demora demasiado tiempo entre toda la suerte de procesos y tramitologías, que nos pone pues en una situación compleja donde hemos venido cada vez más perdiendo esa holgura eléctrica
que nos caracterizó por décadas y que hoy, a portas de un fenómeno del Niño, nos tiene pues en una situación muy justa, con un riesgo de tener unos cortes, y hacia el 2028 en adelante, si no entran masivamente los nuevos proyectos, especialmente de fuentes renovables, no convencionales, solar, eólica, que son las de más rápida entrada, pues Colombia va a tener un déficit estructural en la oferta de energía. Te agradezco, Alexandra, ese tema del acompasamiento de cómo crece la demanda y cómo crece la oferta es un tema que me gustaría que abordemos más adelante. Sí. Ahora le doy una breve introducción a Juan Carlos para que nos vaya metiendo en temas, sobre todo en el contexto latinoamericano, ¿no? O desde CIER, cómo perciben justamente esta evolución de los mercados eléctricos. Juan Carlos, adelante. Bueno, buen día, Luis, muchas gracias. Bueno, saludo a Oscar y a Alexandra. Nosotros a Sudamérica, Centroamérica, con esa perspectiva, a veces tendemos a verlo como si fuera una, digamos, armonía o un criterio, digamos, similar en todos los países con las realidades. Y realmente que en Sudamérica, Centroamérica, hay que partir de la base que son regiones, subregiones muy diferentes, países que, digamos, van presentando la dinámica energética con sus características propias, ¿no? Nosotros vemos a la región, que es la perspectiva, hasta ahora que hemos analizado, una región que está dejando de preocuparse, salvo excepciones, como comentaba Alexandra en el caso de Colombia, pero la región como que va avanzando no tanto en preocuparse por la producción de megavatios hora, sino una región que va más allá a preocuparse ahora por la flexibilidad, la firmeza del sistema, la estabilidad del sistema, ¿no? Entonces, aquello, digamos, de búsqueda de generar capacidad e instalar capacidad de generación, como que eso hoy está planteándose desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios de producción de la matriz y sobre todo muchas características propias de los fenómenos naturales y de los temas de las energías renovables, voltaica o eólica, complementaria, etc. Otro cambio importante y que se está dando es que hay generación que no puede ser despachada o que no puede ser puesta a disposición por restricciones de crecimiento de las redes de transmisión. Y eso está motivando en muchos países vertimientos que parece una cosa, una locura, ¿no? Que estamos instalando capacidad y al mismo tiempo no puede ser despachada. Y eso está afectando mucho a los desarrolladores, a la gente de negocios en países como el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto importante son la volatilidad de los precios con el tema geopolítico y los fenómenos extremos naturales. Entonces, encontramos esa falta de estabilidad y hay países que tienen más volatilidad y otros no. Y por último, para ser limitado en el tiempo, hay una situación de una apertura hacia una economía donde la energía debe ser, como todas las áreas de una economía, competitiva a partir de una regulación que esté mejor diseñada. Y hay muchos países que están pensando en una regulación que va al grano, digamos, del tiempo y el espacio del despacho para que el costo marginal refleje justamente el momento en que se produce la energía. Y a veces no tenemos esa granulometría de espacio y de tiempo para valorar el costo de la energía en un momento determinado. Hay países que siguen trabajando con un peaje, con peajes donde no hacen señal de precios a un punto en la red, y también en los costos marginales no hay una granulometría en tiempo, ¿no? Te interrumpo ahí, Juan Carlos, está muy interesante. De hecho, creo que has tocado varios de los temas
comunes que hacen a los mercados latinoamericanos en algún sentido. Y me gustaría volver ahora en un par de minutos contigo y retomar y hacer un doble clic sobre esto. Pero me gustaría tener la visión o un resumen, una apertura sobre Óscar Ferreño sobre este tema. Óscar, adelante. Bien, muchas gracias, Lalo. Un saludo para Juan Carlos y para Alessandra. Bueno, voy a tomar por otro lado, poner otro énfasis en otra cosa. Creo que hay evidencia científica de que estamos en una situación de cambio climático importante que lleva a que paulatinamente, de manera pausada, tengamos que ir abandonando los combustibles fósiles. Y las tecnologías de generación que tenemos disponibles para eso, las de mayor potencial en América Latina, bueno, además de la hidroeléctrica, es la fotovoltaica y la eólica. Son las de mayor crecimiento también, las de mayor potencial. Pero uno puede catalogar los sistemas de generación en varias categorías, pero una es las que son gestionables y las que no son gestionables. Gestionable quiere decir que uno puede extraer del recurso la energía o la potencia que quiera en el momento que quiera, y no gestionable es que el recurso está impuesto por el recurso mismo, por la naturaleza del recurso. Pues bien, tanto la eólica como la fotovoltaica son del tipo no gestionables, y para poder integrar el sistema precisamos que el sistema sea más flexible y precisamos que el sistema esté más integrado. Entonces, lo que le está faltando, me parece, a América Latina para lograr eso son mejores interconexiones y mejores regulaciones que permitan comparar los costos marginales de un país y otro país, de tal forma que pueda haber ese trasiego de energía o de potencia instante a instante de un lugar a otro de la región. ¿Y eso por qué? Porque estas energías renovables no gestionables, como la eólica o la fotovoltaica, dependen mucho de la región. Bueno, sabemos que el sol avanza, el recurso solar avanza en forma de luz horario. Por lo tanto, sería en unas horas del día, ese recurso es abundante en una zona de América Latina y después eso se va desplazando. Y el viento, el recurso eólico también avanza en forma como de olas. Entonces, la mejor integración hace que ese recurso o la utilización de ese recurso, la producción de esos recursos sea más uniforme. Entonces yo creo que a América Latina le falta mejor integración y le falta mejor regulación en el sentido que sean compatibles los mercados entre un país y otro. Está muy interesante, Óscar, muchas gracias. Creo que la discusión también sobre la capacidad de almacenamiento de las renovables, al hablar de que no son gestionables, creo que es un tema también bien desafiante como para encarar en esta y en muchas más conversaciones. Les agradezco a los tres la presentación y su visión inicial. Quiero tomar primero las palabras de Juan Carlos y hacerle alguna pregunta a Juan Carlos. Si me permiten, Juan Carlos, desde CIER creo que tiene una mirada privilegiada para ver justamente la integración y un poco el estatus de los mercados de nuestro continente. Sabiendo esto y viendo esto, ¿cuál crees que es hoy el principal desafío para avanzar sobre una transición renovable justa y sostenible? Hablabas de la capacidad instalada, de la regulación, de la infraestructura. Óscar hablaba de la flexibilidad del sistema. Alexandra hablaba de la velocidad con que crece, la velocidad dispar con que crecen la demanda y la oferta, las redes. Ya sé que es muy amplia la pregunta, pero tratar de condensar en cuáles son los principales desafíos para ti, desde tu punto de vista. Bueno, es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de empezar breve, ¿no?
nosotros insistimos en la idea de que el desafío, esta segunda ola, ¿no?, de renovables, porque yendo un poco al pasado, a muchos años atrás, las renovables eran, en la primera ola era un tema todavía de validar la competitividad que tenían, los costos, etcétera, etcétera. Fuimos muy prudentes al inicio con las renovables, incorporándolas en el sistema de a poquito. Pero ahora estamos en una etapa en que ya se probó la competitividad de las tecnologías, ya son probadas, y ahora estamos en un incremento de capacidad instalada donde la firmeza, la estabilidad, la flexibilidad, como decíamos, hoy es el reto del futuro. Por ejemplo, en Chile tenemos estos temas que comentaba Oscar sobre el valor de la energía en momentos en que la fotovoltaica puede inyectar energía con precios muy deprimidos. Y así pasan en el mercado del sureste de Brasil, donde hay mucha capacidad instalada fotovoltaica, ¿no? Por otro lado, la transmisión no despacha todo lo que podría despachar. Entonces, la flexibilidad y los sistemas híbridos de renovables son los retos que tenemos que ir caminando, ¿no? Darle a las renovables esa firmeza incorporándole los sistemas de almacenamiento de energía, por ejemplo. Y para eso los retos son regulatorios también, porque los sistemas de almacenamiento tienen que tener un incentivo, un precio, una señal de precios para que los desarrolladores puedan incorporarlo, ¿no? Incluso los proyectos híbridos, ¿no? Hay muchas empresas que están instalando y desconectándose del sistema general para poder desarrollar su industria o sus tecnologías, los centros de datos, por ejemplo, que incorporan las renovables, pero le tienen que dar firmeza a través de lo que es sistema de almacenamiento. Todo eso es lo nuevo, eso es lo que tenemos. Hay un mundo por delante apasionante y una oportunidad de crecimiento realmente muy bueno. Lo térmico es otro factor de respaldo, pero Oscar tiene más experiencia y nos puede dar esa mirada, porque, y como dice Alexandra, el tema de la disponibilidad del gas es otro de los factores que pueden dar estabilidad a lo que es esta transformación de renovables y mezclas tecnológicas. No sé si con esto va para mucho más. Pero... No, a ver, por supuesto, una de las cosas que además quería consultarte es en tu condición de justamente de poder ver has pasado por varios ejemplos, ¿no? Pero también has visto a lo largo de los años esa primera ola y esta segunda ola. Y de hecho lo mencionaste al principio de tu intervención. ¿Qué diferencias más importantes ves en los países que lo están haciendo bien, por decirlo así, y cuáles son las grandes diferencias de esa transición de esa primera a segunda ola que podías mencionarme? Bueno, los países tienen sus condiciones, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Las personas y los países y sus circunstancias. Todos los países tienen sus capacidades y sus profesionales brillantes que resuelven los problemas. Pero Colombia, por ejemplo, tiene una situación que lo va a explicar muy bien Alexandra, de desafío del futuro, con una combinación hidrotérmica que ahora hay que planificar cómo se va a cambiar, cómo se va a incorporar las renovables, ¿no? Otros países tienen las dificultades de no tener la macroeconomía estable, como pasó hasta hace poco en la Argentina, ¿no? Entonces tenían una cantidad de dificultades. Pero en la primera ola teníamos, o sea, cada país lo va resolviendo de manera justa, ¿no? Como los problemas, pero no quiero extenderme mucho. La primera ola era una ola donde las tecnologías estaba por analizarse su competitividad, las primeras renovables era todo un experimento, una forma de crecer, y ahí Oscar tuvo un liderazgo muy, muy importante en el Uruguay
para incorporar la energía eólica y otras energías, como siempre insiste él muy bien, en almacenamiento de hidroeléctricas, ¿no? Y bueno, tenemos esa época de a poquito caminando como de a pasitos para ir incorporando. Hoy tenemos ya un cambio muy importante. Las tecnologías son competitivas, aprobadas, la caída del precio de la fotovoltaica es tremendo, la eólica sigue bajando, pero a pasos menores. Ahora lo importante es la planificación de toda esa tecnología. Hay que planificar porque si no vamos a tener vertimientos, vamos a tener problemas de estabilidad de las redes, vamos a tener dificultades como en España de los apagones, etc. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante el approach. Ahora me gustaría viajar a Colombia con Alexandra y retomar un poco donde dejamos. Hablaste de, y retomando un poco lo que comentaba Juan Carlos, hablaba de la macroeconomía y la importancia de la macroeconomía, ¿no? ¿Cómo? Y ahí mi pregunta disparadora, Alexandra, es ¿cómo describís el momento actual del mercado eléctrico colombiano y el crecimiento de las renovables, sobre todo en el contexto, en la coyuntura, ¿no? Como decía, el hombre y su contexto, ¿no? Una elección reciente, con políticas recientes, con cambios en autoridades, pero creo yo, y sobre todo esto es a título personal, a partir de tu rol y el rol de ser, como que ha cambiado la conversación, o sea, ya no es renovables sí, renovables no, sino es la discusión se sienta en cómo integrarlas al sistema. Ya el paso anterior de discutir las renovables ya está zanjado, pero quiero que me des un poco de luz y descripción sobre cómo ves el contexto del mercado colombiano. Sí, yo creo que en general, y retomando el hilo con la intervención de Juan Carlos, un sistema eléctrico es robusto, no porque sea capaz de tener solo una u otra tecnología como si fueran excluyentes. Esto es todo lo contrario. La robustez de un sistema eléctrico en cualquier país, en una región, en un continente, hablando de integración, es aquel que permite aprovechar de una manera inteligente los recursos que se tienen. Y cada país tiene unas particularidades, pero que al final permiten complementar, y esa es la verdadera robustez, aprovecha y complementa de la manera más inteligente. En el caso de Colombia, y haciendo un zoom sobre las renovables, pues son un energético que es imprescindible, pero no es el único en Colombia, y el reto de Colombia va a ser aprovechar esos recursos de manera complementaria con las fuentes térmicas e hidráulicas que siguen predominando en Colombia. Son imprescindibles las renovables porque además de ser competitivo, abundante, competitivo en tarifas para que pueda crecer sostenible y de manera competitiva una economía de un país en desarrollo que necesita invertir, que necesita crecer, que necesita tener una industria robusta y competitiva, y un bolsillo de los hogares que necesitan pues tener una mejora en calidad de vida, no solo por un acceso al servicio, sino porque es un acceso a unas tarifas que sean razonables. Y ahí es donde entran en juego las renovables, que además tienen la característica de que pueden construirse más rápidamente que las otras fuentes de energía para un país que, como hablábamos, se le acaba el tiempo. Hacia el 2028, llueva o no llueva, Colombia ya dicen las cifras oficiales del gobierno que va a tener un déficit estructural de energía para atender el consumo promedio de sus hogares. Entonces, acá hay un tema de que el factor
tiempo y oportunidad. No puede no puede pasar desapercibido. Acá hay que meter un acelerador y meter actualmente pues las renovables han tenido, pues si bien es cierto, ha sido un sector emergente, hemos crecido más de 5 veces lo que éramos hace 2 años y medio. Ya hoy somos el 14% de la capacidad total de generación de energía eléctrica. Hace 2 años éramos el 2%. Esto es un tema que es impresionante y es una buena noticia para el país, pero seguimos teniendo el desafío de que tenemos que crecer cerca de 2 veces más de lo logrado hasta el momento para atender esas necesidades que se avisoran hacia el 2028 y el tiempo se nos acaba. Por eso yo creo que acá la reflexión que tenemos que tener en Colombia y en cualquier país del mundo es cómo logramos demostrar. Ya hoy la discusión no es una tecnología u otra, la discusión es cuál va a ser la que entra oportunamente. Es un tema de tiempo, es un tema de poder demostrar que en un país, en Colombia, podemos desarrollar oportunamente las energías para que el país no se apague. Y sin duda alguna, también no solo pasa por los retrasos en los proyectos nuevos de generación, sino también por la transmisión, que es aún más demorado. Tenemos retrasos de 9, 10 años, y eso es insostenible para una economía, para una integración regional, para el desarrollo de un país y conectar los mercados donde están las nuevas ofertas, donde están con los centros de consumo. Juegan ahí entonces variables como el almacenamiento, donde sin duda alguna, además del gran atributo que tiene de estabilizar, de ayudar en todo este tema de estabilizar y compensar un poco esa variabilidad de las nuevas fuentes como las renovables, que son las que, nos guste o no, son las que más rápidamente están llamadas a entrar y atender el mercado colombiano en el menor tiempo posible y de la manera más competitiva para la economía. Pues necesitamos tener un mecanismo y estas inversiones en almacenamiento para que no solo ayuden a estabilizar la red frente a los retrasos también en la transmisión, sino también compensar esa variabilidad, que esta es la característica de las renovables, y que pues vamos a tener que aprender a convivir en un sistema eléctrico hidrotécnico durante décadas, pero que va a tener un desarrollo cada vez más importante de las renovables, y tenemos que aprender a cambiar todo ese setting del despacho eléctrico complementado con estas tecnologías de abastecimiento y sin duda alguna con el desafío que implica pues estas decisiones, poder expandir tanto la transmisión como la acelerar de los proyectos de generación. ¿Qué se requiere? Velocidad en las decisiones de trámites y velocidad en las decisiones regulatorias para remunerar el almacenamiento, para facilitar las expansiones de la red, las conexiones a la red, modernizar todas las reglas del despacho eléctrico para integrar una nueva tecnología que cada vez es más importante. Cómo podemos convivir en equilibrio, no solo con los grandes utilities case y las grandes inversiones, sino también con el crecimiento acelerado que tienen los recursos distribuidos, que en Colombia ya hoy representan el 30% de la capacidad total de generación instalada en energías renovables, y esto ha sido un crecimiento que se ha dado especialmente en el año y medio, porque mientras un proyecto de utility scale se puede demorar entre 3 y 6 años en entrar en operación, un proyecto de generación distribuida lo hace en 4, 5, 6 meses. Entonces acá es un tema que vamos a tener cómo aprender a internalizar ese rápido crecimiento en autogeneración, en el recurso distribuido, con todos los desafíos que tenemos en las redes, en los sistemas locales de distribución, y también pues los integramos a los sistemas nacionales, teniendo en cuenta que Colombia tiene un mercado de despacho y operación centralizada del mercado eléctrico, y pues un recurso distribuido es todo lo contrario. Entonces esa descentralización de la energía es todo un desafío desde la planeación, operación, pero es una realidad que es inexorable y que tenemos que abordar de una manera inteligente por el bien del consumidor, porque tiene grandes ventajas, grandes bondades, y que tenemos que actualizarnos e ir al tiempo del mercado, porque la regulación
es respuesta a la realidad del mercado, no ajustar el mercado porque una regulación se queda obsoleta. Entonces, al contrario, entonces tenemos que pensar cómo evolucionamos como país, cómo las decisiones regulatorias se piensan de una manera distinta y se toman las decisiones a tiempo, porque a Colombia se le está acabando el tiempo. Excelente, la verdad, excelente reflexión, Alexandra. Es más, yo te había consultado una foto, me diste todo el panorama hacia adelante. Se ve que hay mucho trabajo y pienso, de hecho, era una de las preguntas que yo tenía para hacerte, que la has respondido sobradamente. Digo, ¿cómo hacer que afecte, que crezcan estas renovables sin afectar la confiabilidad, ¿no? Sin que hablaste del almacenamiento. Colombia hoy por hoy, creo que del total de las renovables, corregime por favor, la inmensa cantidad es a partir de plantas solares, que a través del almacenamiento pueden descomprimir el sistema, pueden ser fundamentales para ese crecimiento, pero también cómo se convive con la alta penetración requerida. Vos hablabas del atraso en la transmisión, y que justamente que no genere y que genere distorsiones de precios, ¿no? Esa es la duda que me queda a mí en particular. Efectivamente, pues Luis, realmente la expansión se ha sido y la penetración de las renovables ha sido solar. Es un recurso, digamos que tecnológicamente y a nivel de trámites significativamente más sencillo de lo que ha sido, por ejemplo, la eólica, siendo que Colombia tiene un potencial de talla mundial en lo que es la Guajira, solo por el recursos offshore. Es que son onshore con unos recursos y un potencial muy alto, y Colombia no puede sacrificar ese potencial de recurso a un país que le falta energía y que se pueda pagar. O sea, esto es un tema a una energía, a un precio que está al alcance del bolsillo de los colombianos y que le da competitividad. Entonces creo que yo insisto con eso, porque esto no se le puede olvidar esa variable de que una economía en desarrollo necesita un recurso limpio y competitivo para que pueda crecer una región, un país. Las distorsiones en precios, pues yo no lo vería. La verdad, para serte franca, Colombia tiene un despacho eléctrico que se da por méritos de las tecnologías, entran en la base de las tecnologías más baratas y de ahí para arriba. Sistema económico de despacho, básicamente. Es el sistema económico del mérito de despacho por precio, que siempre creemos que ha sido pues una de las claves del éxito, porque son señales de mercado que se le dan a unos inversionistas, y pues no hay ley más importante para cualquier país que la ley de la oferta y la demanda. Y creo que al final estos riesgos siempre es preferible asumirlos y aprender a administrar unos riesgos de mercado que unos riesgos políticos de inversiones normativas. Esos son temas que en cambio sí asustan a un inversionista, y con lo que un inversionista sí no juega y no baja. Por eso las reglas del mercado siempre seguirán siendo importantes. Creo que pues habrá unos temas, pues, son tecnologías que tienen inversiones que el país necesita y tienen que pagarse. Tenemos que ver cómo en los temas, por ejemplo, de almacenamiento, se van a remunerar los servicios que se prestan, porque no están en Colombia desarrollados esas metodologías de remuneración. Entonces sí tenemos ahí una discusión de cómo se paga para que realmente el almacenamiento y las inversiones sean una realidad. La necesidad es clara, el tema es cómo se paga. Que se paga, se tiene que pagar. No, claro. Pero todavía tenemos que avanzar en ese tema, y pues las distorsiones, digamos, cuando tú dices de pronto en el precio, estoy pensando, hilando tu tema, seguramente habrán discusiones alrededor del recurso distribuido, el impacto que eso tiene y la autogeneración,
pues sobre todo el sistema, digamos, solidario de subsidios que hay para que hacen los estratos altos con los estratos bajos. Ahí hay una discusión. Sí, definitivamente. ¿Quién va a terminar pagando la red, los costos fijos de una red cuando hay una mayor penetración de autogeneración? Pues quien en estricto sentido no tiene por qué pagar unos costos de un transporte en el que no usa, ¿no? Porque autogenera. Entonces, ahí hay unas discusiones que tendrán que darse en la medida que esto cobre relevancia, más relevancia, pero por ahora todo no está muy claro cómo van a darse esas discusiones. Muchísimas gracias, Alexandra. Y bueno, y ahora quería volver a Uruguay. Uno de los dueños de casa, Ferreño, Oscar, tú tenés una mirada muy valiosa, ¿no? Porque participaste y acompañaste de cerca la primera gran transición renovable, como comentaba Juan Carlos, ¿no? en Uruguay, y me consta que desde Ventus has apoyado a otros países a recorrer ese camino, ¿no? Me gustaría preguntarte, si miramos en conjunto América Latina, ¿qué tan preparados están los mercados eléctricos para una mayor penetración de renovables? Bueno, yo creo que están poco preparados los mercados de Latinoamérica. Es lo que te decía hoy, falta una regulación que identifique claramente y en forma uniforme los costos marginales de los distintos mercados. Si eso no ocurre, las transacciones entre un mercado y otro no se van a cumplir. Y mismo el almacenamiento debería remunerarse por esos costos marginales. O sea, si yo tengo unas horas de costo marginal muy bajo, como puede ocurrir cuando hay vertimientos de renovables, de ahí el almacenamiento tiene que aprovechar a guardar esa energía y luego venderla en los momentos en que los costos marginales son más caros. Cuando eso se logre, creo que recién ahí vamos a poder hacer la integración completa. Y deberíamos tener un sistema latinoamericano, por lo menos lo que está en el mismo continente, que está en la situación conexa, tendría que ser un sistema que funcione con una optimización única, una optimización conjunta, un despacho integrado como tiene, centralizado como tiene XM para Colombia, debería ser lo mismo para todo un mercado, un macromercado que sería toda América Latina. Pero hablando un poco del almacenamiento y la necesidad de flexibilidad, en un sistema eléctrico de un solo nodo, como podríamos pensar que es el sistema uruguayo, decimos que hay generadores flexibles y generadores que no son gestionables. Entonces, si yo voy a poner energía solar, que normalmente tiene un factor de capacidad de 25%, yo no puedo pensar que la penetración va a superar el 25% de la demanda, porque si así lo hiciera, tendría vertimiento. Y si estoy pensando que voy a incorporar generación eólica, ahí el factor de capacidad puede ser de 40%, o sea que si pongo 1 megavatio, voy a tener un 0,4 megavatios de producción uniforme. Entonces, no puedo superar ese megavatio en el sistema. ¿Cuál fue la razón por la que Uruguay logró penetraciones mayores a esos valores en la matriz energética uruguaya? Bueno, porque las centrales hidroeléctricas actuaron como almacenamiento. O sea, cuando hay viento o hay sol, se deja de gastar el agua de las represas y esa energía que se está guardando en los embalses. Esa es la razón de que pudo lograrlo Uruguay, porque tenía un sistema muy hidrotérmico, donde la térmica constituía el 50% de la demanda y la hidroeléctrica el otro 50%, y lo que hizo Uruguay fue cambiar ese 50% térmico por energías renovables no convencionales y no gestionables. Bueno, esto
de Uruguay creo que vale para toda América. En ese sentido, América Latina está bendecida por grandes generadores hidroeléctricos. Ocurre en Brasil, ocurre en Colombia, ocurre en Chile, en Perú, y creo que es la mejor combinación para las energías renovables no convencionales. Pero esto precisa transmisión y reglas claras en cuanto a los costos marginales. Hoy tenemos la tecnología de almacenamiento por ion litio, que es muy valiosa, está llegando a costos muy razonables y que permite además que ese almacenamiento sea distribuido. Pero una cosa que yo creo que América Latina debería explorar más y utilizar más son las centrales hidroeléctricas reversibles. Aquellas centrales hidroeléctricas que no solo producen energía cuando el agua baja de un embalse hacia aguas abajo, sino que también cuando haya sobrante de energía renovable, en lugar de verterla, se utilice para bombear agua hacia arriba. Esto es una solución que Europa y Estados Unidos la han aplicado y la siguen aplicando en forma muy desarrollada, y que creo que América Latina debería aprovechar la topografía de los Andes para lograr esas grandes baterías, esos grandes centros de almacenamiento que podían dar una solución para tener una generación renovable que prácticamente pueda cubrir toda la demanda. Yo hablaba hoy al principio de que sin duda hay que ir abandonando los combustibles fósiles. Sin embargo, es una cosa que hay que hacerla en forma paulatina, no lo podemos hacer de golpe porque los sistemas no están preparados para eso. Y en ese camino, si tenemos en cuenta que el gas natural es la mitad de contaminante que el carbono, que el petróleo, es evidente que el gas natural parecería que es el puente, la autopista para ir caminando hacia ese sistema que sea 100% de energías renovables y libre de emisiones de CO2. Y bueno, yo creo que lo que le falta a América Latina es pensar más como un mercado único, un mercado verdaderamente integrado, donde aprovechemos los recursos que tenemos en distintas partes del continente. En algunos lados hay mucho gas, en otros lados hay mucha generación hidroeléctrica, en otros lados hay mucho sol, en otros lados hay mucho viento. Bueno, tenemos que lograr las redes de transmisión y de interconexión y las regulaciones para que esa energía pueda transitar de un mercado a otro en las mejores condiciones para poder aprovechar esos recursos por los cuales nuestro continente fue bendecido, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Además, me da la impresión de que más allá de eso hay un componente común en general, ¿no? La capacidad hidroeléctrica en general de los países, la topografía, la densidad de población hace que también América Latina sea un lugar en general, en particular, ¿no? Idóneo para la instalación de renovables, los recursos solares y eólicos, ¿no? De punta a punta de nuestro continente, creo que ofrecen grandes capacidades, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha sido muy valioso el aporte de los tres comentando esto, y me gustaría, llegando al final, quedarme con algunas conclusiones o con primero preguntarles en general, abrir una conversación breve sobre los errores y las señales del mercado hacia adelante que deben evitar los países que están doblando el codo hacia una segunda transición, o aquellos que la transitan. Y bueno, nada, me gustaría ahí, Juan Carlos, tener una impresión tuya primero y después de los demás. Bueno, a veces los errores hay que verlos en perspectiva, ¿no? Los errores, yo diría, que no tenemos que cometer es la falta de planificación, no como antes, una planificación, digamos, determinativa de
obligar como si fuera un sistema centralizado y de poleas y de comandos, ¿no? Una planificación que tiene que dar las señales a partir de lo que es el crecimiento de los negocios, digamos, como hoy el mundo ya laudó, tiene que haber un mercado claro, un mercado de señales estable, tiene que haber toda una configuración de la regulación que sea objetiva, predecible, sin cambios, para que eso, digamos, pueda cuajar la planificación. Detrás de la planificación viene la inversión, ¿no? Una cuestión que yo quería tomar, lo que mencionaba Oscar, es el tema de que América Latina, para poder potenciar mejor las cosas, se tiene que integrar energéticamente, ¿no? Y miren un dato, en Europa la importación 30%, tomando exportaciones de energía como numerador y el cociente de producción de energía, eso les da el 31%. O sea que el comercio abierto de electricidad es del 30%. Nosotros estamos en el 4%. En el 4%. Ellos ya laudaron este tema, y para ser óptimos, nos tenemos que abrir desde el punto de vista comercial. El comercio de electricidad tiene que atender a eso. Es muy difícil, pero es un error insistir en cerrarnos y en hechos políticos que hacen que a veces algunos países han tomado la electricidad como forma de castigar a otro país, ¿no? Eso daña muchísimo a la confianza. Entonces, tenemos que ser más gente de negocio y ayudar a la economía, porque la economía necesita de que la gente reciba precios justos. Hablando tú de la justicia, de la energía justa, tiene que haber todo una maduración desde ese punto de vista, ¿no? Así que planificación, integración, dejar la geopolítica, hacer más nuestros países confiables en los intercambios, y bueno, y otras cosas más, como estamos hablando, no cometer errores en las relaciones entre fotovoltaica, eólica, hidro y térmica. Hay que tener mucha cabeza para que no se produzcan los fenómenos estos de vertimientos y las señales malas a los desarrolladores del negocio, ¿no? Bien. Oscar, de tu parte, a modo de resumen, no quiero quitarles mucho con tiempo tampoco, porque han sido muy generosos todos con su tiempo. No, bueno, el resumen es que, a ver, la planificación tiene que ser correcta, los vertimientos son debidos a que no hay una concordancia, no va de la mano la expansión en el sistema de transmisión con los sistemas de generación. Eso hay que planificarlo muy bien. Y también los vertimientos son porque a veces con el afán de incorporar energías renovables hacemos PPA o hacemos subastas, como se han hecho en varios países, sin considerar en cuenta los precios marginales a futuro y ver cómo esas subastas afectan los costos marginales. Entonces, a veces adjudicar una subasta cuando el precio de la energía, por más que sea renovable, está por encima de los costos marginales a futuro, es una contradicción, porque eso también lleva al vertimiento. No nos olvidemos que el despacho de las renovables, aunque no sean gestionables, sigue siendo económico, y por lo tanto la eólica y la fotovoltaica son las primeras que entran en la base del despacho. Y el vertimiento no es solo cuando ellas hay que apagarlas porque no hay donde colocar la energía, sino cuando a veces desplazan a otras fuentes que, si bien tienen costos marginales más altos, tienen costos de inversión que ya están amortizados, y entonces para el sistema es un gasto. O sea, el vertimiento no es solo el de la propia fuente, sino el de las otras fuentes que no pueden despacharse porque esas se están virtiendo. Muy bien, muy amable, Oscar. Alexandra, quería cerrar contigo.
con una reflexión de tu parte, pero también vestida de pregunta. Hablabas de la aceleración, ¿no? De la importancia de Colombia en la aceleración, ¿no? Y me interesaría que dentro de tus reflexiones finales también es ¿qué señales debe recibir un inversor para confiar en el mercado ese eléctrico latinoamericano, ¿no? O el colombiano? ¿Cuáles son para justamente no solamente los cambios que deben ocurrir, sino las cualidades que hay y que se presentan para pensar en un futuro de forma positiva y de buenos augurios, ¿no? En términos energéticos? Claridad, estabilidad y velocidad o decisiones oportunas. Creo que esas son las tres características más importantes que en cualquier lugar del mundo un inversionista tiene en cuenta, y el país que lo ofrezca está un pasito más allá del que no. Por eso es tan importante que un país ofrezca esa capacidad de dar unos mensajes claros de hacia dónde va su política energética a largo plazo, porque en eso no cabe el ser errático yendo de un lado para otro cuando estamos hablando de inversiones que vienen para permanecer por décadas y que son grandes recursos de capital que además pues compiten con otros países. Entonces digamos que por quedarse y por invertir en otros países. Entonces digamos que esa capacidad que tenga un país es fundamental. Por eso nos duele tanto estas intervenciones que se hacen en el mercado, por buenas intenciones que tenga, que se intervengan aceleradamente o que se cambien esas reglas, son perversas para la inversión. La falta, por su otro lado, de tomas de decisiones frente a un permiso, frente a decisiones que son tan claras como ciertas modernizaciones y reglas regulatorias que tienen que darse, pues tampoco un país no puede dar esperas a tomar esas decisiones. Me parece importante que Colombia debe aprender, y retomo pues las recomendaciones y reflexiones de Juan Carlos y otros, anticiparse cuando al curtailment, digamos, a sus vertimientos, a esos temas que castigan tanto la viabilidad de las inversiones, y por eso tempranamente tenemos que tomar decisiones como el almacenamiento, que sabemos que si bien es cierto, pues tiene su costo, son inversiones, mientras más temprano un país lo adopte y adopte una planeación más clara de largo plazo, con una visión de largo plazo, pues va a equivocarse menos. Y creo que uno de los temas de las experiencias que hemos visto de los otros países es que si no se toman esas decisiones oportunas, si se toman y llegan tarde, pues vamos a perder mucha plata en temas de vertimientos tempranas, pudiendo tomar decisiones tempranas. Pero de nuevo, eso no solo son decisiones de inversión, las decisiones de inversión responden a unas señales regulatorias y a unas señales de política que tienen que darse a largo plazo, porque un país pues en esto no improvisa, y son decisiones que tienen que darse con una visión de 10, 20 años y no con decisiones apresuradas de pronto de un gobierno que es finito y de corto plazo. Excelente, Alexandra, muchísimas gracias. Y bueno, a modo de cierre, comentarles de mi parte que es un lujo haber podido tener hoy gente de su talla y voces autorizadas en el mercado para dar un poco de luz sobre lo que es la realidad, el contexto y el futuro de los mercados energéticos y eléctricos en América Latina. Agradecerles por la participación a los tres, y bueno, y nos vemos en la próxima edición de On Grid,
donde buscamos hablar de energía. Gracias.